Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Mi nombre es Cristian Álvarez, soy médico general de acá del Hospital Lorencitas Villegas de Santos del Servicio de Promoción y Mantenimiento de la Salud. Hoy vamos a hablar de un tema referente a la planificación familiar. Desde acá, desde el servicio, se da inicialmente una asesoría, ¿cierto? Para brindarle a la mujer, al hombre o a la pareja en general educación e información sobre los diferentes métodos de objetivo de tomar después estas pacientes una decisión que se acerque a las necesidades que tienen, de acuerdo a los criterios clínicos de cada persona. Se van a hacer 3 consultas, ¿cierto? La primera de un asesoramiento de planificación familiar, la segunda ya del método de planificación y la tercera ya sería de un control como tal, dependiendo del método que escoja será la periodicidad de estos. En la asesoría es importante tener en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de la persona. Además de eso, pues se va a mirar o preguntar qué es el método que más le interesa a ella, los antecedentes médicos, familiares, ¿cierto? Psicológicos, si antes había estado planificando con algún método, ¿cierto? ¿Qué método planificó? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo le fue con ese método? Y luego de eso, preguntar, ¿cierto?, de cuál de esos está más interesado, brindarle información de ese método y ya tomar una decisión conjunta entre la paciente y médica de acuerdo a unos criterios de legitimidad si está o no indicado ese método. Y ya la tercera consulta sería ya los criterios, los controles que se harían dependiendo del método que escoja, al mes, a los 3 meses, 6 meses o luego ya cada año. ¿Listo? Planificación familiar, ¿cierto? Es cuando la persona, la mujer en este caso, también puede ser el hombre o pareja como tal, asiste, ¿cierto? Porque no quiere tener en su proyecto de vida, no está a tener un embarazo. Entonces lo que utilizamos acá, diferentes métodos, ¿cierto? Que actúan de diferente forma para evitar un embarazo no deseado. Bueno, entre los métodos que tenemos acá en el hospital son varios, ¿listo? Los debemos clasificar entre hormonales, no hormonales, cuando solo tienen un solo medicamento, progestágenos o combinados con estrógenos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de colocación, entonces vía oral, inyectable, subdérmico, dispositivo intrauterino. Entonces vamos a empezar con los medicamentos que solo tienen progestágenos, en este caso, los hormonales, que serían los implantes. El método de acción de estos medicamentos son que evitan la ovulación, es decir, que pues no va a haber una fecundación. Además de eso, interfieren en el cuello uterino, que hacen que el moco sea mucho más espeso y dificulta el paso de los espermatozoides. ¿Listo? Entonces la indicación es, digamos, acá se hacen consultas cuando en el posparto, por ejemplo, las maternas, se les puede aplicar este método de las 6 semanas, los 6 meses, perdón, y después de los 6 meses se aplicaría ya pues no es diferente a las mujeres como tal, con sus ciclos menstruales normales. Listo. El método de aplicación es generalmente de los primeros 7 días después del sangrado, de la fecha de la última menstruación, no requeriría prueba de embarazo. Si se hace después de estos 7 días, requeriría pues una prueba de embarazo para descartar como tal, que no esté en un periodo de gestación, y luego de eso se podría colocar el implante. Necesita una protección adicional durante los 7 días, es decir, métodos de barrera, un condón o evitar tener relaciones sexuales por el riesgo de embarazo. El método de aplicación pues va a ser subcutáneo, ¿cierto? Generalmente se aplica en la cara interna del brazo no dominante y es por medio de una incisión, ¿cierto? Tenemos 2 métodos acá.
El Implanon, que es de 3 años, solo sería una barrita, y el Yadel, que son 2 barritas, y ese nos dura 5 años. Los controles se harían el primer control al mes, luego a los 3 meses y después ya cada año hasta que sea el tiempo de retiro, dependiendo a su vida media, ¿cierto? De 3 años o 5 años. En esos controles lo que se requiere o lo que se mira es que no tenga reacciones adversas, entonces efectos adversos, sangrados y hemorragias vaginales anormales, dolor de cabeza, salida de apnea, aumento de peso. De acuerdo a la condición clínica de ese paciente, pues se considera si debe seguir, se da tratamiento o necesita el retiro del implante y cambiarlo por otro método. Siguiendo con los diferentes métodos, ¿cierto? De solo progestágenos tenemos la inyección trimestral, ¿cierto? Que es una ampolla de 150 miligramos de un medicamento que se llama acetato de medroxiprogesterona. Se aplica intramuscular y cada 3 meses. ¿Listo? Dependiendo de la mujer, ¿cierto? Si va a iniciar en su posparto, no tiene contraindicación, es una categoría 2 y se la puede utilizar. Bueno, para iniciar este método tiene que ser dentro de los primeros 7 días del sangrado, de la fecha de la última menstruación. Si se hace después de estos 7 días, debe tener una prueba de embarazo para confirmar que no está en un periodo de gestación y después de esto iniciar el método. ¿Listo? No necesita protección adicional en estas pacientes. Ahora vamos a hablar del dispositivo intrauterino, ¿cierto? Como la T de cobre, ¿cierto? Que es un método efectivo, reversible y no depende de la usuaria, es decir, que no hay fallos por el uso incorrecto, porque se lo va a colocar una vez y ya se hace controles. Tiene un porcentaje bajo de expulsión, ¿cierto? Es bajo, pero se puede expulsar del 2 al 8%. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es una combinación, ¿cierto? Donde hace que inicialmente es el cuerpo extraño, por solo estar ahí, que el cuerpo lo reconoce como no, eso no es nuestro, va a generar una inflamación local. En esa inflamación local va a haber una liberación de toxinas y que eso es dañino para los espermatozoides, los mata. Además de eso, el cobre aumenta esa respuesta inflamatoria, es decir, que aumenta esa liberación de toxinas que van a impedir la implantación. En cuanto a la indicación o donde colocamos esto, es una mujer que nulípara, ¿cierto? Que entre sus planes no esté el embarazo, entre un periodo intergenésico y otro, es decir, ya tuvo un embarazo y quiere continuar con un método de planificación, se continúa, o en el posparto. ¿Listo? Se lo va a aplicar por medio de una especuloscopia donde se visualiza el cuello uterino y luego de eso pues se mide cuánto mide su cuello, se hace la implantación de este y al final se deja unas guías que son las que nos van a servir, ¿cierto? Para hacer una palpación y mirar si el dispositivo está ahí o no. En cuanto a la extracción, pues ya si hay una expulsión parcial se debe retirar, ¿cierto? Cuando la paciente consulta, no es que me quiero retirar ese método, si lo desea pues se retirará, pero una vez evaluado cuáles son las razones de esta paciente para retirar, resolver los mitos, porque algunas personas vienen, no, es que me hace malo por esto, una persona me dijo que era mejor retirárselo, entonces se resuelve esas dudas y luego de eso se toma la decisión clínica y de paciente teniendo en cuenta esas dos condiciones. Cuando hay infecciones pélvicas, ¿cierto? Locales, cánceres, se debe retirar, son indicaciones para retiro y hay que tener en cuenta que una vez se retira ese método, la persona es inmediatamente fértil, puede quedar en embarazo, por lo que se recomienda continuar con otro método de planificación. Bueno, ahora vamos a continuar con los métodos anticonceptivos combinados, es decir, que tienen dos medicamentos, andrógenos y progestágenos. En este grupo los tenemos las pastillas, ¿cierto? De planificación familiar. Hay de varios tipos, monofásicas, bifásicas, ¿cierto? Las monofásicas es decir que cada tableta tiene la misma concentración de los medicamentos.
bifásicas quiere decir que durante esas 21 días tienen concentraciones diferentes de uno y otro medicamento. La evidencia pues dice que los dos son muy efectivos, solo que diferencia es en el costo. Y además de esto, pues tener en cuenta que para la efectividad de este método se debe tener es una buena adherencia. En cuanto al inicio del método, se puede iniciar en cualquier momento, ¿cierto? Si se inicia antes de los 7 días, pues ideal, no requiere un método anticonceptivo adicional. Después de los 7 días, como habíamos dicho, una prueba de embarazo y protección adicional. En el posparto, ¿cierto? Si esa persona va a lactar, no se recomienda este método sino después de 6 meses, porque puede disminuir la secreción de la lactancia materna. Entonces, este método no es de los indicados para iniciar la planificación familiar en el posparto, o sea, después de tener un parto. En cuanto a los efectos adversos, pues dolor de cabeza, acné, aumento de peso, sensibilidad en los senos, dolor de las piernas, dolor abdominal, ¿cierto? Está contraindicado en esos pacientes que tienen alteraciones de la coagulación porque puede aumentar el sangrado. Bueno, seguimos con otro método que tenemos el parche, ¿cierto? Que es un método cutáneo donde se le va a colocar a la mujer, ¿cierto? Un parchecito en su piel, generalmente se puede cambiar de posición. El método de acción es igual que en los anteriores, ¿cierto? Que inhibe la ovulación y aumento del moco en el cuello uterino. Es un medicamento que se va a estar prolongando, se va a estar liberando, ¿cierto? Liberación prolongada, y va a ser su efecto. Se utiliza por 3 semanas y una semana se retira y luego posteriormente sigue el ciclo. Otro método que también podemos encontrar es el anillo vaginal. ¿Listo? Es muy similar en cuanto al mecanismo de acción en medicamentos al anterior. Su mecanismo de acción igual. Lo que pasa es que se aplica ese anillo vaginal, ¿cierto? También por 3 semanas. Una vez se cumplen las 3 semanas hay que retirarlo por 7 días y luego se continúan los ciclos. Bueno, ahora vamos a continuar con la inyección mensual, que es un método de planificación familiar combinado que tiene 2 medicamentos también, como en los anteriores que habíamos estado hablando. Es una ampolla, ¿cierto?, de la que tenemos acá en el hospital de acetato de medroxiprogesterona, igual que la de 3 meses, pero ya esta es una dosis menor con cipionato de etinilestradiol. Una combinación de estos 2 medicamentos que se va a aplicar también intramuscular cada mes. La efectividad es igual que la anterior, ¿cierto? Solo que en esta lo que se ha visto es que las personas pueden tener más irregularidad en sus ciclos menstruales. Se debe aplicar también durante los primeros 7 días del sangrado menstrual. Si ha pasado después de 7 días, se puede aplicar también, solo que se debe tener una prueba de embarazo para confirmar que no está en un periodo de gestación. Vamos a continuar con los otros métodos de planificación. En este caso son los métodos anticonceptivos de emergencia. Es decir, ¿cierto?, cuando la persona tuvo un fallo en su método de planificación, se olvidó una píldora, ¿cierto? Estaba planificando con inyección y se olvidó la inyección. Entonces existen estos métodos de planificación, o que tuvo una relación sexual pero sin ningún método de planificación. Se pueden utilizar estos métodos de planificación que se llaman de emergencia. Tenemos 4 métodos de planificación: la T de cobre, las píldoras anticonceptivas de emergencia de solo levonorgestrel, el acetato de ulipristal y la píldora anticonceptiva combinada de estrógenos y progestágenos, ¿cierto? Todos estos tienen concentraciones diferentes de acuerdo al método y generalmente en una sola dosis, aunque la píldora es cada 12 horas. La efectividad es muy buena y lo que se recomienda solo es hasta las 72 horas después de haber tenido la relación sexual sin protección.
Otro método que tenemos, la menorrea por lactancia materna, que se considera que esto es un método de planificación fisiológico normal de la persona en el posparto. Tiene una buena tasa o una efectividad siempre y cuando se tenga una lactancia exclusiva, es decir, que solo se le esté dando al bebé leche materna y que haya tenido una amenorrea es que no haya tenido sangrado sus ciclos menstruales durante los 6 meses. Si esas dos condiciones se cumplen, dice que la tasa de efectividad es de solo 2 embarazos por 100 en 100 mujeres. Pero pues nosotros dentro de la institución pues no se confía en esa parte y es mejor tener un método de planificación adicional en este método. Siguiendo con otros métodos, ¿cierto?, de planificación como tal, pues no es como tal un método, sino otra forma de planificación es el retiro o coito interrumpido, ¿cierto?, donde se hace retiro, ¿cierto?, del pene antes de la eyaculación. Solo que la efectividad es muy baja en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe cuál es el momento exacto para retiro del miembro, ¿cierto? Y se puede tener una eyaculación como tal dentro y el riesgo de embarazo es mayor. Además de eso, se puede tener una secreción de líquido preeyaculatorio, ¿cierto?, que ese también pues nos aumentaría el riesgo de embarazo. Entonces, por lo cual no se recomienda este método, o se lo puede recomendar junto con otro método, ¿cierto? Sería el de la pareja, hombre y mujer, una combinación de los dos. Seguimos con el condón, ¿cierto?, que lo conocemos, es un método anticonceptivo de barrera, ¿cierto? Desde la institución también se promueve para las personas que desean continuar con este método, se está entregando una cierta cantidad cada mes. Eso es importante porque tiene dos beneficios, como tal, evitar un embarazo no deseado y además de eso la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que nos habíamos estado olvidando de esta parte porque los otros métodos solo nos cubren como tal de prevenir un embarazo no deseado. Pero nosotros lo que recomendamos es cuando usted va a iniciar un método de planificación o está con un método de planificación de los anteriores que habíamos hablado, utilice también el método de barrera, o sea el condón, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y ya lo último, cuando nos consultan, ¿cierto?, para tener ya desean un método de planificación definitivo, esterilización, también se puede hacer. Ya tanto para el hombre como para la mujer se hace una valoración, una asesoría, se explica cómo sería, cómo funciona esto, ¿cierto? Y es tener en cuenta que ya este método es definitivo, es decir, que ya no se podría tener más hijos en cuanto a mujer y en hombre. Hay que aclarar eso, que su paridad sea completa y satisfecha. Una vez esto explicado, la paciente o el paciente entienden, entonces se va a enviar a valoración con especialidad, ¿cierto? En el caso de los hombres, con urología para hacer una vasectomía, y en el caso de las mujeres, a ginecología para hacer una ligadura de trompas, un pomeroid como se conoce. Después de esto, se debe hacer controles, ¿cierto? En los hombres a los 3 meses con un recuento espermático, ¿cierto?, para mirar cuántos espermatozoides hay, si ha venido disminuyendo o no. Y en las mujeres también se hace un control posparto, un solo control. Bueno, y por último es importante hablar sobre los controles que se debe realizar de acuerdo al método que usted haya elegido. Entonces, cuando es una menorrea de la lactancia, es a los 3 meses posparto. Hormonales, ¿cierto?, va a ser a los 3 meses y luego cada año. Cuando usted coge un implante subdérmico al mes, luego a los 3 meses y posteriormente cada año. El dispositivo intrauterino de intervalo, se van a hacer controles al mes, a los 6 meses y luego cada año. Dispositivo intrauterino, intracesárea o posparto inmediato, la consulta se va a hacer en el puerperio, luego al 3er mes y luego cada año. Dispositivo intrauterino posaborto al mes, a los 3 meses y luego cada año. Cuando se hace la esterilización masculina, o sea la vasectomía, se va a hacer a la semana, luego a los 3 meses, como ya habíamos hablado, con un recuento espermático y posteriormente cada año por 2 años, o sea 2 controles más.
Y en el Pomeroy se va a hacer a la semana postquirúrgica y luego al año. Bueno, pues eso sería como a grosso modo lo que consiste a la planificación familiar. Listo, es importante tener en cuenta que usted puede venir, si no está seguro, acá se le hace una asesoría, se le explica los diferentes métodos. Si usted tiene duda en cuanto a uno o a otro, o de acuerdo pues con los mitos que se puede escuchar de alguna persona o de otra, pues se aclaran dudas y se tomaría como tal una decisión conjunta, ¿cierto?, sobre los diferentes métodos de planificación familiar. Es importante tener en cuenta que todos los métodos de planificación familiar son efectivos siempre y cuando se los utilice de forma adecuada. Entonces ahí es importante también desde la parte del paciente, ¿cierto?, si va a utilizar las pastillas, sobre todo que sea muy adherente, se toma la hora que es, todos los días, que no se nos olvide. Además de eso, la importancia de los controles de planificación familiar, porque ahí se está mirando cómo va con ese método de planificación, si ha tenido algún inconveniente o no, y también se van a ir resolviendo dudas. Y al final, pues ya cuando termine su método, pues se retiraría, y si usted quiere continuar con el mismo, se podría continuar con el mismo. Si quiere cambiar de método, también se cambia de método. O sea, es una decisión no conjunta, ¿cierto? No se obliga al paciente a continuar con un método como tal específico, sino el paciente, ese es el que desea, es su cuerpo, él es el que va a ser el que decide qué método de planificación familiar. En sí, es que esas personas, ¿cierto?, que en sus planes de vida no es tener un embarazo, se acerquen, iniciamos con el método de planificación familiar de preferencia. Eso sería todo, muchísimas gracias.